En la cápsula recién pasada introdujimos la idea de implementar el modulador OFDM mediante señales discretas y presentamos el concepto de utilizar NS muestras para cada uno de los símbolos de las subportadoras OFDM que se modulan, ¿no es cierto?, como un fasor discreto y que finalmente se suman verticalmente para producir una versión discreta del símbolo OFDM. Lo que queremos hacer en esta cápsula ahora es modelar este proceso matemáticamente con mayor formalidad. Entonces, en esta cápsula vamos a hablar de la implementación del modulador OFDM, de la parte del transmisor. Entonces, si volvemos atrás a nuestro modelo de señal del símbolo OFDM que tenemos acá, voy a copiar esta señal, esta fórmula, para poder reutilizarla aquí. ¿Ya? Y veamos ahora qué forma toma esta expresión en el caso de una señal discreta. ¿Sí? Entonces, enfoquémonos en la enésima muestra de la señal discreta. Vale decir, estamos hablando de x sub n check, que lo habíamos definido como raíz de t s tilde de n t. ¿Sí? Ese x check, entonces, utilizando este modelo de acá, va a ser igual a una suma, perdón, va a ser igual a raíz de t por una suma de k igual 0 hasta ns menos 1 de sk check e a la j2pi k partido por ts, y t ahora, por supuesto, toma la forma discreta, los instantes de muestreo nt, multiplicado por 1 partido por t símbolo, y el t símbolo lo vamos a reemplazar por n símbolo por t, rect de t, que ahora va a ser nt, menos 1 medio ts dividido por ts. Esta es la señal discreta. Ahora, si miran con cuidado, aquí hay algo que se cancela porque este t símbolo lo podemos también escribir como n símbolo por t, se cancela t. Y lo otro es que este rect es siempre igual a 1 para valores de muestras de n que van entre 0 y ns menos 1. Recuerden que estamos tomando ns muestras y las estamos numerando desde 0 hasta aquí la última. La vamos a dibujar. La última muestra acá es x sub ns menos 1, check. Entonces, este rect de aquí es igual a 1 para n
en 0 hasta ns-1. Y con eso, entonces, la expresión para el xn-check se simplifica a lo siguiente. Con ello, x sub n check, vale decir la enésima muestra de la señal OF de M, vale decir cada una de estas x check, se puede obtener mediante 1 partido por raíz de ns multiplicado por la suma de k igual 0 hasta ns menos 1 de s sub k check e a la j 2pi k n partido por ns. Y quienes miran esto con cuidado se van a dar cuenta inmediatamente que estamos frente a una expresión muy conocida. Y esa expresión muy conocida es, por supuesto, la transformada discreta inversa de Fourier. Esto es igual a la inverse discrete Fourier transform de la secuencia de los S sub k check. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo esto es que para producir esta señal OF de M, pero no en su versión continua, sino que su versión discreta, basta con tomar todos los S-check que hay subyacentes acá. Vale decir que basta con tomar todos los S-check que salen del modulador y alimentar, en vez de un banco de osciladores y mezcladores, alimentar directamente una transformada discreta inversa de Fourier y se obtiene directamente en esa operación todas las muestras que representan el símbolo OF de M modulado. ¿Sí? Y eso es, por supuesto, un resultado tremendamente importante, porque además la transformada discreta de Fourier tiene una forma rápida que hace que este cálculo sea extremadamente eficiente. Entonces, para obtener la secuencia xn check que representa, que corresponde a la versión, a la forma discreta del símbolo OF de M, de la señal del símbolo FM, ahora sí, basta con tomar transformada de Fourier discreta inversa a los símbolos de datos que componen
la señal, que modulan las subportadoras. Así está más específico, que modulan a las subportadoras. Última idea, el hecho que exista una transformada rápida de Fourier discreta permite una implementación electrónica, aquí estoy hablando de circuito integrado, extremadamente eficiente. Porque además la transformada rápida de Fourier reutiliza, es recursiva, entonces reutiliza bloques y son bloques extremadamente estándar, entonces replicarlos en silicio es muy fácil, es muy compacto en términos de área de silicio, entonces puede ser logrado en forma altísimamente eficiente, y entonces simplemente con la aplicación de una transformada rápida de Fourier se obtiene la señal OFDM que representa la modulación simultánea de todos esos símbolos. Y quiero pictóricamente representar esto porque es realmente esencial de que esto quede claro. Si es que tenemos frecuencia discreta acá, entonces vamos a tener la primera portadora que siempre hemos representado como un pulso verde, y aquí voy a volver al código de colores que hemos usado. Aquí. Verde, naranjo, azul, verde, naranjo, celeste, rosado, verde, naranjo, celeste, rosado, verde, naranjo, recuerden que estaba de cabeza, celeste y rosado, muy aquí al final. Rosado representa el fasor de más frecuencia, así que en frecuencia, un poquito más acá, tenemos el valor de 1 partido por t. ¿Sí? Esto acá es S0 check, aquí tenemos S1 check, acá está S2 check, y finalmente aquí atrás tenemos S sub n S menos 1 check. Que a través de una transformada inversa, y vamos a asumir en adelante que siempre es una transformada inversa rápida de Fourier, producen esta señal de acá, que ya la hemos dibujado múltiples veces, que la voy a dibujar de nuevo, o la voy a simplemente copiar. Producen esta señal, ahí está, pegar. Producen esta señal en el dominio del tiempo con esas n sub s muestras llamadas x. Ahora, recuerden que si es que la tasa de muestreo acá es
1 partido por t mayúscula, vale decir el tiempo entre muestras es t. Entonces, en la transformada de Fourier, este valor de t corresponde al intervalo de Nyquist, al valor del intervalo de Nyquist. Así que hay una transición de aquí hacia ese punto de ahí. ¿Sí? O sea, este intervalo representa ese punto de allá. Y a su vez, recuerden que en frecuencia, si aquí hay ns subportadoras y esto es 1 partido por t, entonces esto de acá tiene un ancho de 1 partido por t por ns. Y 1 partido por nst no es otra cosa que 1 partido por ts, el tiempo de símbolo. Y ese 1 partido por el tiempo de símbolo corresponde a este valor de acá, que es la clásica, digamos, reciprocidad de tiempo y frecuencia que conecta a este intervalo de acá con ese punto de allá. ¿Sí? Es importante que tengan claridad sobre estas relaciones. ¿Por qué? Porque fíjense qué es lo que pasa si es que manteniendo la tasa de datos se aumenta el número de subportadoras, significa que crece la duración del símbolo FDM, pero se mantiene este tiempo de símbolo. Entonces, se mantiene el ancho de banda, pero al crecer la cantidad de subportadoras, se acercan las subportadoras unas a otras. Entonces, aquí tenemos muy a la vista el hecho que, manteniendo la tasa de datos, aumentando la duración de los símbolos FDM, poniendo más subportadoras, automáticamente significa que en frecuencia acá las subportadoras se acercan más unas a otras y dada cierta selectividad de frecuencia del canal, tarde o temprano esas subportadoras van a estar tan cerca unas de otras que cada una de ellas, su ancho de banda, va a observar un desvanecimiento plano en frecuencia. Y eso es la esencia de por qué OFDM se puede modular en forma tan elegante, en forma tan eficiente electrónicamente para lograr, sin embargo, altísimas tasas de datos, transmisiones en canales dispersivos, transmisiones con multitrayectoria, transmisiones en las cuales el desvanecimiento en frecuencia es selectivo y, sin embargo, el receptor correspondiente, que ya vamos a ver cómo se implementa, tiene simplemente que ecualizar por coeficientes de desvanecimiento plano de canal en cada una de las subportadoras. Entonces, OFDM, por todo esto, es extremadamente conveniente, tanto desde el punto de vista de su implementación electrónica, como desde el punto de vista de su capacidad intrínseca de lidiar y resolver en forma muy elegante y muy simple el efecto del desvanecimiento selectivo del canal, el efecto de canales con propagación multitrayectoria.